Bien, muchachos, buenos días. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les da la más cordial bienvenida a la charla Paleografía y Diplomática en los Archivos de Huehuetoca, México, que va a impartir el maestro historiador Leopoldo Basurto Hernández. Debo decir a ustedes, muchachos, que el Seminario de Paleografía tiene una relación muy estrecha con el maestro Leopoldo, porque Leopoldo es orgullosamente egresado de la FES Zacatlán. Él es uno de los primeros integrantes del Seminario de Paleografía, y el maestro Leopoldo se convirtió después, aprovechando sus conocimientos paleográfico-diplomáticos, en el cronista de Huehuetoca. Él estuvo trabajando directamente en el Archivo Municipal de Huehuetoca, y ahora Leopoldo ya es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, demos la bienvenida al maestro Leopoldo. Bienvenido, Leopoldo, a tu casa. Vamos a escuchar, muchachos, a Leopoldo. Buenos días. ¿Se escucha bien así? Sin micrófono, ¿no? Unos poses. No, bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación y decirles que es un gusto estar con todos ustedes. ¿Sí? Excelente, estamos en casa entonces, ¿no? Efectivamente, estuvimos dando lata hace unos años, en 2004, entre 2004 y 2009, hace algunos ayeres, ¿no? Y siempre es un gusto para mí atender la invitación del profesor Miguel Ángel. Creo que compartimos todos los que estamos hoy en el auditorio el gusto por los documentos. Creo que somos gente de archivos y siempre es bueno estar con la gente de archivos. Me gustaría empezar con una anécdota antes de entrar en materia, en lo que yo vengo hoy a compartir solo con ustedes. ¿Por qué solo compartir? Solamente vengo a abrir la caja de Pandora, ¿sale? Te voy a contar lo que yo he hecho, algo para qué me ha servido a mí la paleografía. A eso vengo nada más, a compartir con colegas. Pero antes quiero compartir contigo una anécdota. En Cuautitlán, no tan lejos de aquí, no, en distancia no, pero en tiempo bastante lejos. Hace un tiempo tu servidor estaba investigando para realizar su tesis. Y bueno, en todo este apasionante mundo de la investigación, a veces arduo, uno se enfrenta a retos para los que afortunadamente, en mi caso y con la guía del profesor Cerón, me preparó justamente el conocimiento, la habilidad paleográfica. Ante el rector de la Catedral de Cuautitlán y el Santuario de San Juan Diego, un párroco de ya algunos años, que ha visto el mundo, que tiene bastante experiencia, experto en guadalupanismo, la condición, el reto para que yo pudiera acceder, para que yo ganara la confianza de este párroco, ahora amigo mío, ahora, era leer el texto que durante el siglo XVII alguien había pues grafiteado, perdón por la palabra, detrás del altar. Y afortunadamente logré leerlo y ganarme la confianza del párroco. Eso yo no me lo esperaba, tampoco me dijeron que me iba a pasar eso, pero sí debo reconocer que las horas de leer el texto, las horas de desenmarañar a veces la escritura de aquellos siglos sirvieron de bastante. Es algo que llevo siempre conmigo, porque el clero tiene sus propias reglas, tiene sus propios usos, tiene también es una élite que a veces es bastante cerrada. Y cuando tú vas todavía con el cabello como a medio hombro, barbón, tú sabes cómo nos vemos a veces, ¿no? Por supuesto que quizá está la duda de ¿sabrá este hombre qué querrá hacer con mis documentos? Porque los consideran como suyos. Sin embargo, creo que es un reto que a mí me mostró que cuando uno enfrenta el mundo real, el archivo real, hay que echar mano de todas las estrategias que podamos.
Frecuentemente en mis charlas con el profesor Cerón me entero de que hay un desdén hacia el conocimiento paleográfico. Este es un signo de los tiempos, no se está presentando solo en historia, no solo en nuestra disciplina. En bastantes otras disciplinas del corte humanístico se está presentando esta idea de tratar de romper con lo que se piensa que no es útil en el presente. Sin embargo, coincido nuevamente con el profesor en el sentido de que hay una rampante ignorancia detrás de decisiones de este tipo. Sin embargo, no estamos aquí para quejarnos, ¿no? Para quejarse ya hay muchos espacios y hay mucha gente que lo podría hacer mejor que nosotros. Nosotros vamos a compartir hoy, yo vengo a presentar a ustedes un poco de la experiencia que yo he tenido y compartir con ustedes cómo la movilización de habilidades paleográficas en este caso nos puede permitir echar mano de un patrimonio que es de todos los mexicanos y a veces de la humanidad y ponerlo al servicio de la comunidad. Pienso que grandes proyectos de investigación en historia se han quedado cortos o no han alcanzado las cotas que debieran en su momento debido a que no han tenido un programa de comunicación de sus resultados, de difusión de los mismos. Y pienso que la experiencia paleográfica puede ser una gran oportunidad para generar esto. Y por qué no decirlo, también para abrir campos laborales, también para abrir zonas que a lo mejor no son las predilectas, no son las favoritas, no son las del historiador que todo México espera, pero que están ahí y muchas veces esperando a que alguien con un sentido histórico, con una formación sólida en paleografía, llegue y las descubra. Y puedes llevarte sorpresas desde familiares hasta regionales e incluso nacionales, ¿no? Reescribir la historia de nuestros pueblos y de nuestras regiones es algo que no se hace en el país desde hace un buen tiempo. Pienso, y mi experiencia es lo que quiere compartir contigo, pienso que con la paleografía se puede lograr esto. Entonces, si me permiten, voy a... Gracias. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Esto es lo que vamos a abarcar, esto es lo que pretendo cubrir con ustedes. Yo trabajo ahora para la Autónoma del Estado de México, por eso me atreví a incluir ahí el escudo y desde luego junto al de nuestra institución, ¿no? De mi alma mater, la Nacional Autónoma de México y por supuesto la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Y vamos a cubrir esto, vamos a ver pues cómo inicia esta historia, introducir brevemente cuándo empezamos, de qué manera empezamos a dar algunos pasos ya desde hace algunos años en estas lides, presentar, introducir directamente el escenario donde sucedió esta historia que quiero contarte e ir a los ejemplos de inmediato, ¿no? Vamos a tener algunos ejemplos de una cofradía del 17, mi siglo favorito, ¿no? El más inquisitorial, oscurantista para muchos, pero también el más olvidado, el menos rastreado, ¿no? Con tanta letra procesal encadenada, con tantos retos paleográficos, ¿no? Que no cualquiera, desde luego, va a afrontar, ¿no? Por eso me encanta. Y después iremos también a una zona un poco más reciente del siglo XIX, algo que a veces olvidamos un poquito, pero que hay mucho que decir, habría mucho que descubrir en ese siglo XIX que parece estar ya hecho, ¿sabes? Parece ya estar armado con un guión. Y no, realmente Eric Panjou, por ejemplo, es el que nos va a enseñar un poco este extranjero sensacional que nuestro siglo XIX, nuestra independencia tan hecha, nuestro proceso político y social tan hecho que tenemos, puede darnos todavía muchas sorpresas y algunas de ellas yo te las mostraré hoy también. Y finalmente recapitularemos sobre qué cosa aprendimos después de toda esta experiencia. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Aquí está una imagen de dos, todavía estamos aquí dando lata, esto fue en 2012, ya tiene un tiempo, ¿no? En 2012 el profesor Cerón ha sido un entusiasta de la paleografía y realmente un conocedor, un entusiasta en darla a conocer, pero sobre todo un conocedor de la materia paleográfica. Una vez que sales un poco al campo laboral, una vez que lees bastantes cosas de paleografía, una vez que ya leíste a Mabilón, ya, espero que ya lo hayan leído, pero el texto original, léalo en latín, ¿sale? Una vez que lean a Maffei, pero léalo en italiano, por favor, por Dios, o por el diablo. Una vez que lees a Riesco, una vez que lees a todos los paleógrafos españoles, y te das cuenta cómo te enseñan, y lo comparas con la
materia paleográfica, como se empezó a diseñar hace casi medio milenio, te das cuenta de la calidad de persona que tienes en tu aula. Entonces, este conocedor trata justamente de hacer lo que yo vengo a recordarte, difundir lo que sabemos, ponerlo al alcance de más de uno. Es que esto no sirve si lo sabemos 2 o 3. Esto empieza a funcionar cuando 30, 20 o los que tú me digas empiezan a hacerlo y a vivirlo, de hecho. Y aquí tenemos esta primera experiencia con Paleografía para qué, del año 2012, ahí con una colega, justamente en ese momento trabajando en el Archivo General de la Nación, y compartiendo con jóvenes estudiantes, con nuestros colegas paleógrafos, bastantes experiencias muy interesantes. Después, el camino pues, nos ha llevado a andar bastantes sendas, como esta experiencia donde también el tema paleográfico es algo que a mí me ha gustado bastante y he tratado de llevarlo a más de un foro, ¿no? Porque es importante también discutirlo con los colegas y ver qué piensan ellos también de lo que nosotros hacemos, en este caso en una experiencia y en un coloquio en el INA, el tercer coloquio en 2016, el Nacional de Paleografía y Diplomática, donde vi a algunos de los alumnos del profesor también, compartimos mesa por ahí en esa ocasión. No sé si acabo de pasar el de este año, yo me perdí de la convocatoria porque hasta ya le cambiaron un poco el nombre, ¿no? Pero tuvimos la experiencia también de presentar la paleografía y aquí mismo en nuestra facultad, en 2016, en abril, en un coloquio de lingüística aplicada, porque la paleografía también puede tener un giro, sobre todo de la mano de la grafémica, para generar normas de transcripción que recuperen el sabor, que recuperen la riqueza, que recuperen el espíritu de la lengua como tal. No que sean solamente un instrumento de lectura, o no que sean toda una ciencia de la cultura escrita como propone Riesco, sino que el historiador tenga una orientación y un enfoque lingüístico sensacional, sensacional. Y bueno, tuvimos la experiencia de compartir eso. Lo que queremos platicar es básicamente esto: cómo, de qué manera puede posibilitarse el hecho de poner al servicio de la comunidad nuestro patrimonio documental. Vengo a compartir con ustedes que al corazón, al centro de ese esfuerzo estaría la paleografía. La habilidad paleográfica está en el centro de este ejercicio del historiador formado en la Universidad Nacional. Tenemos una conciencia social y no podemos solamente amasar conocimiento. Necesitamos pensar en el pueblo que está detrás de nosotros, porque este es el espíritu que anima la creación de esta, que es la Universidad de la Nación. Usted no puede olvidarlo. No son palabras solamente, no son discursos, esto es real. Y esto es algo que ha permeado la práctica del servidor durante estos años y es lo que yo vengo a compartir con ustedes. Entonces vamos a irnos ubicando. Este es solamente un ejemplo de lo que es Huehuetoca, un lugar algo alejado de aquí, todavía dentro del Estado de México, hoy hiperpoblado, ¿no? Por casas, por fraccionamientos de interés social, antes un pueblo bicicletero, como se dice la expresión, y está en esa transición. Sin embargo, ha sido un lugar que a lo largo de los siglos se ha caracterizado por estas migraciones. Y esto es algo que sabemos hoy justamente gracias a la paleografía. Y ahorita vamos a tratar de explicar esto, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos ahí está la ubicación, al norte del Valle de México, ya muy cerca del límite con el estado de Hidalgo. Eso es Huehuetoca, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos dos ejemplos, dos repositorios. Yo vengo a mostrarte el archivo real, no vengo a traerte imágenes maquilladas. Es nefasto que veamos presentaciones y propuestas que solo nos muestran la parte bonita o la foto de hace 50 años donde eso se veía chulo. Este es el archivo real, así está en un mueble de madera. Eso es negativo desde el punto de vista archivístico para la conservación del documento. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de la materia archivística, ¿no? Hoy venimos a hablar de paleografía. Más o menos el fondo de este archivo abarca de 1590 a 1950. El corte se hace en 1950 porque depende del párroco, pero en general sigue ciertas normas del derecho canónico. Tampoco es un cierre arbitrario, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos es lo que el párroco maneja en este caso en la parroquia de San Pablo, por eso el archivo se llama así, Archivo Parroquial de San Pablo.
Y tenemos el municipal, que está en manos seculares, en manos del ayuntamiento, y este fondo, el fondo histórico de este archivo, tiene documentación desde 1821 y de acuerdo con la ley estatal en la materia, el corte del archivo histórico sería hacia 1968, ¿de acuerdo? Unos 50 años antes del presente, más o menos eso. Claro que hay criterios y hay normas de disposición final que hoy sería largo insistir en ellas, ¿no? Son los dos fondos con los que contamos y los que vamos a platicar. El primero del que voy a compartir con ustedes es justamente el archivo parroquial, donde de aquí quise titular así los papeles de una cofradía, ¿no? A lo mejor demasiado inocuo, a lo mejor demasiado visto, y sin embargo estos papeles llevaban por lo menos 5 décadas sin que alguien los abriera, sin que alguien los limpiara, sin que alguien los organizara. El primer reto entonces de lo que vamos a ver a continuación es la organización, compañeros. El historiador, por su formación, normalmente debería estar muy aliado con un archivista. Sin embargo, no siempre es el archivista a la mano. Junto con la disciplina paleográfica, es imprescindible la archivística. Yo tuve el gusto de que en vida el maestro Jorge Garibay, a un colega lingüista de la N, el servidor, nos transmitiera ese conocimiento que él tenía, así, de viva voz, sobre los archivos parroquiales en México. A él debemos la clasificación básica, el cuadro clasificador de un archivo parroquial. Y el primer reto entonces fue organizarlo. ¿Cómo vas a empezar a leer? ¿Cómo vas a empezar a transcribir? ¿Cómo vas a empezar a descubrir cosas si aquello no tiene pies ni cabeza? Los libros no tienen orden, algunos faltan, las hojas están sueltas algunas, están bastante desmembrados, encuentras alacranes, cosas que yo sé que tú sabes ya y que no son ningún acto heroico, sino simplemente un acto de poner nada más al alcance de la mano el material con el que vamos a trabajar, como organizar la mesa de trabajo. El primer paso fue ese, y en Huehuetoca hay una celebración que bien a bien no se conocía de dónde surgía, cómo operaba, desde cuándo, que es la Semana Santa justamente. En vez de fiesta patronal, el pueblo, hoy ciudad emergente, festeja con gran fervor la Semana Mayor, la conmemoración, porque de hecho no es una solemnidad festiva, es bastante, eso, solemne, ¿no? Y bien a bien no se sabía, hay representantes actuales de esta celebración, tienen sus propios documentos, sus propias leyendas, y sin embargo pudimos, lanzándonos a descubrir lo que guardaba este archivo, pudimos ofrecerles algunos referentes para que documentalmente pudieran demostrar un par de cosas acerca de lo que ellos estaban viviendo. Después de un medio año de organizar y de ver varias cosas en el archivo, salió esto. En el primer libro de la cofradía, está lleno de cuentas y cuentas y cuentas y reales, pesos reales y tomines, etc. Aparecieron las constituciones de la cofradía, el documento fundamental cuando hablamos de este tipo de organizaciones. Y bueno, aquí están los datos técnicos, y este es el aspecto de la documentación, un documento bastante sangrado, ¿no? Las hojas del cuadernillo donde está escrito este documento fue anexado al libro de cuentas. Tiene otro tipo de tinta, otra coloración, tiene otra textura de papel. Y fue anexado, y el mismo documento nos cuenta la historia, ¿no? La cofradía inicia en 1601, pero es hasta 1606 cuando en una visita que envía el arzobispado es cuando se formalizan las reglas del juego, por decirlo así, las constituciones de la cofradía. Y a partir de la lectura de este documento nos podemos ir dando cuenta de cuál es la dinámica interna de esta cofradía, de esta hermandad, a qué está dedicada, y comprobar de una vez por todas que es la cofradía quien inicia la celebración de Semana Santa, quien la financia. Pero no solo eso,
que es debido a la instauración de esta cofradía que el pueblo de Huehuetoca, que era un pueblo de indios como tal, empieza a tener una gran cantidad de diversidad social y cultural, debido a que hay una gran cantidad de gente que está inmigrando al pueblo debido a las obras del desagüe del Valle de México. Una obra que, como usted sabe, inicia en 1607 por el célebre Enrico Martínez en este lugar. A partir de ese momento, el lugar se convierte en un polo muy atractivo para toda una serie de gente. De ser un pueblo de indios con 8 familias de españoles, según la descripción del Arzobispado de México en 1569, pasa a ser un pueblo donde la pequeña nobleza novohispana llega, donde hay una cantidad de mestizos, sobre todo arrieros, donde hay una cantidad de gente indígena venida de todas partes de Nueva España, porque Huehuetoca era el moridero de los indígenas, era un lugar odiado, te ibas a morir a las obras del desagüe, ¿no? Empezamos a notar que esta gente es comerciante, muchos de ellos participan en el comercio transpacífico, ya sabes, el galeón de Manila o la nave china, y algunos de ellos también participan en el comercio transatlántico, a través de Veracruz hacia Sevilla y después hacia Cádiz. Ponen tiendas en el lugar, ponen mesones para el recambio de mulas, para el resguardo de algunas mercancías, para que pernoctes, porque justamente el pueblo está a una jornada de la Ciudad de México, la capital del virreinato. Empezamos a descubrir que esta gente no fue sola, llevó sus prácticas, y una de sus prácticas fue su cofradía. Son entonces españoles y un puñado de indígenas nobles del lugar los que la fundan. Llevan esclavos negros, hay población africana por primera vez en el lugar, y empiezan a formarse las haciendas. Este documento y la lectura de él, porque ha estado ahí durante siglos, ¿sabes? Y sin embargo no se había leído, jamás se había transcrito, nos enseña todo esto. Esta gente tenía esclavos chinos, ya sabes que chino es una denominación para el asiático, así como negro es una denominación para el africano, aunque hay muchas naciones, ¿no? Congo, Biafara, Angola, etc. La idea que quiero transmitirte es que un documento como este, que no tiene más de 10 hojas, nos puede dar información valiosísima de un proceso que está olvidado solamente en un pequeño lugar de hace 400 años. La intención de contarte esto es decirte, está ahí, y sin embargo, ni por parte de la iglesia, ni por parte de algunos historiadores que han estado en el archivo, se había puesto atención en esta documentación. Esto puede ser un campo de trabajo, y desde luego es un campo de estudio. ¿De acuerdo? A veces estamos acostumbrados a hacer las grandes historias generales, y sin embargo nos olvidamos de esos pequeños detalles que constituyen gran parte de nuestra historia regional. La transcripción de este documento nos lleva entonces a establecer muy puntualmente algunas cosas que desconocíamos de nuestro siglo XVII. A partir de ese momento, la dinámica social en el pueblo y en la región se va a transformar decisivamente, y van a llegar, va a ser como el polo de atracciones de una serie de procesos históricos que se van a detonar en toda esa zona del Valle de México, específicamente del Valle de Cuautitlán. Entonces, este es otro detalle de cómo luce el documento de que te estoy hablando. ¿De acuerdo? Vamos a mostrar enseguida una foja que está suelta, lo que te mostré, sí está encuadernado, insisto, anexo, sin embargo está cosido. Las hojas que siguen no estaban encuadernadas, están sueltas. Ese es el gran reto, identificar los números de páginas si es que la tienen. ¿Sale? Tratar de ubicarla, está fragmentado, tratar de reconstituirlo. Esto es apasionante, de verdad. Y logramos ubicar el primer registro en el libro de esta cofradía, la página 2 de hecho, está perdida la hoja número 1, y el nombre del mayordomo de la cofradía lo tenemos, la fecha está claramente legible también, y a todas luces es una foja que pertenece al libro número 1, ¿no? El documento luce así, ves que está bastante maltratado, está muy plegado, está arrancada, le faltan ciertas partes en los márgenes, ¿no? Es un documento real.
alguna parte de la tinta es muy visible, ese encabezado, y después empieza a decolorarse hasta ser casi ilegible. Afortunadamente, pues con algunos elementos de fotografía y cambiando ciertos contrastes, ayuda a que podamos identificar algunos elementos, ¿no? Dice así, y no sé si acá se va a ver, pero pienso que sí, y como podrán darse cuenta, nos dice a qué está dedicado el libro, de qué se trata, cuándo está datado, y fue realmente satisfactorio encontrarlo, ¿no? No hay demasiados registros acerca de lo que estábamos hablando. Al ser este el primero, es bastante gratificante haberlo hallado, ¿no? Los registros del archivo, como veías hace un rato, empiezan en 1590. Este es generalizado para el caso de Nueva España, debido al concilio provincial que establece esto, ¿no? Y nuestros primeros registros son en náhuatl. Después de estos en náhuatl seguiría este, como tal, ya en castellano. ¿De acuerdo? Entonces, ves libro de matrimonios, de bautismos en náhuatl, y de repente encuentras ya la escritura en castellano. Resulta interesante, ¿no? Es una experiencia bastante gratificante el que sea así. Y bueno, esta ya es la parte un poco más complicada, no por el tipo de letra, sino por las condiciones de conservación del documento en este caso. Tú sabes, este documento no es de celulosa, este papel, el soporte de este documento, tiene un proceso diferente, ¿no? Sobre todo basado en el batanado de trapos para formar el papel, y la tinta no es de carbón ni es al aceite como la nuestra. Esta es una tinta ferrogálica, y a pesar de eso tiene un alto deterioro del documento. Tú sabes que la tinta ferrogálica tatúa el documento, no lo pinta, ¿no? El trazo es un tatuaje en el papel y es un proceso químico que tarda siglos, y aún así te puede dar una idea del grado de deterioro, de las condiciones en que ha estado este documento, ¿no? Y rescatarlo, traerlo a la luz, darlo a conocer, es realmente lo interesante. No serviría mucho que Leopoldo Basurto, las personas que colaboraban conmigo en el archivo, lo supieran. Teníamos que difundirlo, y eso hicimos. Aquí en primer plano puedes ver a la persona de quien te decía, con quien viví este reto en su catedral en Cuautitlán, y una persona de la comunidad, ¿no? Nosotros, los historiadores, tenemos la versión documental de la historia, justamente. Pero no podemos ser soberbios y pensar que es la única o la mejor. Simplemente es documental. La gente mayor, incluso la gente joven, la gente del pueblo, del lugar, tiene también una versión de estos hechos. A veces tienen la versión legendaria, a veces tienen la versión folclórica. El reto es crear una simbiosis entre ellas. Entonces, puse esta imagen porque creo que representa bien lo que quisimos hacer en ese momento. Esto es 2009, ya tiene un tiempo, ¿no? Recién egresado y demás. Por ahí estoy yo, mira, ese era el estilo, ¿no? 2009, lo interesante es esto, cómo lo llevamos a la gente, cómo lo traducimos en una propuesta que sea disfrutable también por nuestra gente. De otra manera se queda en saber erudito, que no es malo, que no está mal, que no es desdeñable. Sin embargo, el reto de todos los historiadores es llevarlo a nuestra gente. De otra manera se convertiría en un discurso elitista nuevamente, que solamente 5 gatos saben descifrar. La intención es llevar. Un poco este es el esfuerzo que se hizo en ese momento. Vamos a seguir con otra propuesta de este mismo archivo, porque uno de los retos cuando pedí el acceso al archivo, era ver si en estos documentos podíamos encontrar algún indicio, algún rastro del primer ayuntamiento constitucional del lugar, de Huehuetoca. Como usted sabe, y ha visto seguramente en sus clases, la Constitución de Cádiz empieza a entrar en vigor en Nueva España de manera generalizada en 1813 y rompe el monopolio del poder en los pueblos que tenía el cabildo indígena y lo abre a todos los ciudadanos españoles, ¿no? No voy a insistir demasiado en este tema que usted ya sabe. La intención entonces era que había que hacer juntas parroquiales para nombrar electores y que ellos decidieran
entre otro puñado de gente, sobre todo españoles, ¿no? La gente de razón, se decía, quién iba a gobernar y formar un cabildo, formar ayuntamiento en todos estos pueblos, siempre y cuando tuvieran más de 1000 almas, etc. Ahí están los artículos de la Constitución de Cádiz, para mayor referencia, no me crea, usted vaya a la Constitución de Cádiz. Este documento, entre libros de cofradía, entre bautismos, entre todo lo eclesiástico, apareció perdido. Es de 1813, lo envía el subdelegado de Cuautitlán al párroco pidiéndole precisamente esto, la lista de gente para aplicar lo que ordenaba la Constitución de Cádiz. El documento luce así, las manchas que usted puede detectar son heces fecales de rata. Esto es lo que pasa en un archivo real, ¿sale? El archivo real tiene hasta desafíos a la salud, ¿no? Si no, pregúntele a mis manos, cada cierto periodo de tiempo hay una especie de escozor que el médico efectivamente comprobó que fue debido a la manipulación de este y muchos otros documentos en condiciones muy reales, por decirlo así, lo dejo en reales, ¿no? Por no decir escatológicas. El documento luce así, este sería el reverso, con las firmas, más manchas, ese tipo de letra que estamos viendo. Aquí hay un detalle para que usted, seguramente lo conoce, la escritura del siglo XIX, la segunda década del siglo, lo que el legado le está diciendo al párroco, ¿no? Hasta ese momento, a lo mejor usted dice, bueno, está muy bien, ¿no? En 1813, sí, pero hasta ese momento la historia oficial, ya sabes, lo que aparece en las monografías de los cronistas aficionados, nos contaba que el primer ayuntamiento del lugar de Huehuetoca databa de 1890. Esa historia que se busca encontrar en un decreto es una historia que nosotros, los que sí sabemos hacerla, los que sí sabemos construirla, debemos romper. Y aquí están los documentos. Esta fue la primera pieza que nos empezó a revelar que había una historia diferente, no desde 1890, sino que esto había empezado a fraguarse desde la primera época constitucional. Todavía el país en llamas, ¿sabes? Todavía la gente estaba combatiendo, todavía había fusilamientos y ahorcamientos, y todavía había correrías de todos contra todos en el país, en la Nueva España. Y sin embargo ya había una incipiente organización política. La cereza del pastel es lo que vamos a encontrar en este momento, fechado en 1814, donde ya se habla de un ayuntamiento y donde hay ediles firmantes. Esto, ahorita vamos a mostrar cómo lo difundimos, pero es algo que no se sabía, y es algo en lo que más de una persona, por cierto bastante versada en historia, no confiaba demasiado. Es un documento que no hemos podido publicar como tal, debido a que está en manos del clero, por supuesto, pero sí hemos buscado difundir la información que contiene. Data de 1814 y en ese momento en Huehuetoca está operando ya un ayuntamiento. Este es el recto del documento en cuestión. Aquí está el verso, ahí podemos ver las firmas, tenemos la data, tenemos acá la dirección, la persona a la que va dirigida, y vamos a ver un detalle de los que están firmando. En este momento, en ese año, debió ser 2014, 200 años después de que estas personas enviaran este documento, 200 años después estábamos descubriendo la historia de este lugar. Solamente había que leerla, solamente había que ir por ella al archivo. Pero si vamos al archivo y nos enfrentamos al documento sin las bases de paleografía, no sabríamos nada, no entenderíamos nada de lo que estamos leyendo. Incluso pudiendo descifrar las grafías, si no tenemos los referentes, en este caso de política, del clero, tampoco podríamos inteligir el documento. Entonces, como pueden darse cuenta, la paleografía no va solita adelante, atrás, en medio, no. Va aparejada de todos los demás conocimientos, de todas las demás habilidades que ustedes y yo como historiadores estamos llamados y nos exige desplegar. Solita no puede, pero sin ella tampoco podríamos,
Por eso es la piedra angular, por eso la llamo que es el corazón de este ejercicio de descubrimiento, pero de difusión. Esto es lo que hicimos. ¿Cómo lo pongo en las manos de la mayor cantidad de ciudadanos? ¿Cómo genero en junio de 2014, en el 200 aniversario, ya estaban muy de moda los bicentenarios, en el 200 aniversario de esto, ¿cómo lo ponemos en las manos? Llamemos al diseñador que nos ayude, creemos un concepto visual y pongámoslo en manos de la gente. Lo que pasa a veces es que desarrollamos una veneración por el documento en papel. No está mal, hay que respetarle. Sin embargo, venerarle y entronizarlo nos lleva a ser nada más de una élite. Yo, un poco con gusto, pero también un poco maliciosamente, he notado cómo mis colegas adoran quitarse un poquito el guante y tocar la textura del documento. Casi le veneran. Quieren llenarse los pulmones. Así es. Pero hay que ponerlo al alcance de la gente. La gente normalmente no puede leer lo que nosotros podemos, pero como nosotros sí podemos, tenemos los elementos para ponerlo al alcance de ellos. Nosotros intentamos generar esto mediante esta postal, imprimimos varios millares y logramos que más de una persona, que no solo los del archivo, supieran lo que estaba pasando hacía 200 años. Basta del archivo parroquial. Vamos a terminar, no sé cuánto tiempo tengo. Vamos a terminar con la experiencia del archivo municipal. En el archivo municipal, a partir de 2009, empezamos a hacer este trabajo. En este caso, sí, codo con codo, hombro con hombro, con un archivista de bastante experiencia, porque es el colega que más te ayuda, estás en un archivo. Él dedicado al fondo administrativo, servidor al histórico, pero siempre en esa simbiosis, en esa coordinación, en esa colaboración. Y bueno, ya que hoy es 28 de septiembre y ya que estamos celebrando un aniversario más de la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, un día como hoy, quise traer para ustedes el pronunciamiento en un pueblo del Valle de Cuautitlán acerca de ese proceso que abarcaba todo un reino, ¿sabes? ¿Cómo vives el proceso global de fundación del Estado-Nación en un pueblo? Y hace un tiempo nos encontramos con este documento bastante maltratado, a lo mejor demasiado modesto, no tiene ningún sello, no tiene ninguna letra capitular, tampoco representa un reto su lectura y sin embargo lo que nos transmite es totalmente la tensión, la expectativa de cuando sabes que algo va a pasar y va a marcar para siempre la historia. Y lo que tiene este documento así de sencillo como lo ves es justamente eso. Cómo el pueblo contribuía voluntariamente al ejército imperial acampado en Azcapotzalco. Incluso está el nombre del arriero. Ahí está. Se envía con el arriero José Velázquez tantas fanegas. ¿Te das cuenta el grado de especificidad que tiene estos documentos? Otra vez, los procesos de gran calado siempre pueden ser vistos a través de un microscopio. ¿Qué es esto? Esto es lo que llevaba, aquí está la data, cuando el imperio y el ayuntamiento se pronuncia en ese sentido también. Y bueno, aquí dice: iluminaremos la casa consistorial, pídale al párroco que también lo haga y que repique las campanas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a pesar de que este documento no reescribe la historia de la fundación del Estado-Nación, te permite identificar cómo una sociedad, cómo el proceso se da en una sociedad de menor calado, en un pueblo. Microhistoria, historia real. Solamente había que leerlo otra vez. Este documento, que no mide más de 18 por 10 centímetros,
ni siquiera estaba en un folder, estaba al final de una caja en el archivo. Porque otra vez para llegar a esto nos pasamos los primeros 2 años ordenando el archivo. Otra vez, estoy mostrando solamente la punta del iceberg. Todo lo que estuvo antes, todo lo que pasó antes, no puedo mostrarlo hoy porque a eso no está dirigida la plática. No puede haber paleografía sin archivística, sin conservación documental. Porque pues qué bueno que llegó a mis manos, pero tengo que asegurarme que el que viene atrás de mí también lo pueda leer. Entonces no puedo estarlo mancillando con mis huellas dactilares. No puedo estar estornudando sobre él. Necesitamos garantizar que el que viene atrás también pueda leerlo, también pueda apropiarse de este patrimonio. Este documento así solito, olvidado, tiene información que puede ser más relevante que los más cuidados y en papel sellado incluso. ¿Me explico? La paleografía nos enseña que no hay que desdeñar ninguna pieza de papel. Es bueno regocijarse, a lo mejor hasta con las capitulares que están decoradas, no está mal, pero la paleografía nos permite descubrir cómo en un documento tan modesto puede haber información tan relevante para gente de un lugar. Vamos a presentar, por último, en el caso del archivo municipal, esta propuesta que es de 1822. Como tú sabes, la secuencia, la serie de documentos normalmente está rota en nuestro país. Incendios, guerras, 1000 revoluciones, lo que tú ya sabes, inundaciones, últimamente terremotos, devastan el patrimonio. Y hasta ese momento la primera acta de cabildo o la actividad del cabildo municipal como tal, sus sesiones, estaban documentadas a partir de 1829. Sin embargo, esta pieza, otra vez, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Otra vez, una pieza bastante modesta, letra bien pequeñita, es una minuta de cabildo. Son las notas que más o menos al aire el secretario del ayuntamiento fue tomando mientras el cuerpo edilicio deliberaba el 5 de enero de 1822. De acuerdo con este documento, el cabildo podemos documentalmente demostrar que tiene una operación por lo menos tan antigua como 1822. Podemos especular que desde antes, por lo menos tan lejos como 1814. Sin embargo, documentalmente podemos comprobar que a partir de 1822 existe. Otra vez, solo había que encontrarlo y leerlo. Pero no nos dejemos engañar. Para encontrarlo y leerlo se necesita saber. Se necesita saber paleografía. ¿Qué hicimos con esto? Un libro. Logramos que en 2010, un poco con el pretexto, un poco tomando a favor las celebraciones por el segundo centenario del inicio de la independencia y centenario de la revolución, publicamos este libro. Logramos publicar 10,000 ejemplares de él y lo pusimos gratuitamente en las manos de nuestros maestros, estudiantes y público en general en el municipio. Un tiraje de esta envergadura no se había presentado. No fue caro en realidad. Nos gastamos 250,000 pesos. Es un pelo de gato para un municipio como Cogotoca. Sin embargo, podrían haberse ido a la bolsita de un regidor, podrían haberse ido al drenaje de pachangas y mariachis para un funcionario. A lo mejor no te parece gran cosa y ni siquiera llegamos al 10%, éramos 100,000 habitantes, 10,000 ejemplares son solo el 10%. Sin embargo, lo que buscamos es abrir la brecha, marcar un antecedente, marcar un camino y dejar el libro en blanco y negro, impreso en papel bond, aburrido de siempre, el que el alumno, el que el niño de la escuela, el que el adulto, vamos a ponerle dibujitos, vamos a asociarnos con un diseñador, porque el historiador no lo puede hacer todo, para eso se estudia diseño gráfico, ¿estás de acuerdo? Que te lo diseñe, que te lo diagrame, aquí está nuestro documento. Así es como apareció en el libro que buscó esto, hacer a un lado la historia broncínea basada en las alcaldías y en los nombres de los alcaldes y mostrar cómo vivía la gente, de qué se moría, de qué se enfermaba, cuánto era el costo de la vida, qué implicaba que la leva te llevara como hombre, por qué el maíz era más usado que el dinero corriente.
¿Desde cuándo existe el ayuntamiento en el pueblo? Y le llamamos así, Huehuetoca y su gente. No historia de Huehuetoca, no historia general de Huehuetoca, no monografía municipal. Huehuetoca y su gente, que palpite su gente. Eso es lo que buscamos. Y aquí está palpitante. La idea entonces que yo quiero transmitirles es esa. Que los esfuerzos pueden ser pequeños, incluso el menor folleto importa, ¿sabes? Incluso el menor tríptico funciona. Incluso la transmisión en vivo de este momento, aunque será efímera, cuenta. Porque esto es algo que no se hacía todo el tiempo. Porque hubo un tiempo, la época dorada de la historia, donde la historia es solamente de los eruditos y de los iniciados. Hoy tenemos la posibilidad de generar procesos muy diferentes, abiertos e involucrar a una mayor cantidad de gente. En conclusión, aquí estamos grabando un par de cápsulas para Canal 22 que justamente estaban revisitando la historia del desagüe de Huehuetoca. A quien ves ahí es a Marco Lara Clara. Ella salió de Canal 22, ya sabes, reestructuración. Y en ese momento estuvimos, esto es 2014 seguramente. Hay que buscar los medios que estén a tu alcance. ¿Es radio? Cápsula de radio. ¿Programa de televisión? ¿Por qué no? ¿Cuántos ven el Canal 22? Si es un tema de rating podemos discutirlo. Pero hay que hacer el esfuerzo. En 2010, para la televisora estatal, grabamos un programa alusivo justamente al municipio. El archivista y tu servidor metimos las manos ampliamente para que las cápsulas fueran lo mejor apegadas a la realidad histórica. Creo que la paleografía nos puede posicionar en todo esto. Porque si alguien quisiera saber la historia que ya está escrita en los libros, ¿para qué va a saber al historiador? Si alguien quisiera saber la historia oficial, mejor ve la monografía municipal. Si me estoy explicando, la paleografía te permite dar una explicación, hacer una aportación al conocimiento histórico diametralmente opuesta a la que todos tienen. Wikipedia, se piratea nuestros trabajos, bastaría leerlos. Leer Wikipedia. En cambio, la gente que tiene los documentos enfrente, que sabe interpretarlos, que sabe decodificarlos y que les da el valor que realmente tienen, es la gente a la que van a buscar. Y necesitamos ocupar esos espacios. De otra manera, lo hará alguien que no tiene el conocimiento, que probablemente no tiene el gusto que tú sí, y que desde luego no lo podría hacer mejor que tú. Sin embargo, hemos dejado que los espacios sean ocupados, a veces por pena, a veces porque no sabemos que existe o que se puede. Sin embargo, es el momento, y qué bueno que ustedes sean tan jóvenes, su cerebro, según Prensky, está moldeado de otra manera. Y eso es una gran ventaja. Los que nacimos poquito después del año 82, o del año 80, todavía tendríamos que amoldarnos al devenir actual digital. Pero ustedes, de acuerdo con esta idea, tendríamos que moldar el cerebro en ese sentido digital, en ese sentido abierto. Solamente hay que poner un poco más atención y canalizar los resultados. Concluyo con esto. Me parece, comparto con ustedes esta idea, mi aprendizaje es este. La movilización de nuestras habilidades paleográficas nos permite poner justamente al servicio de nuestra comunidad el patrimonio histórico, el patrimonio documental sobre todo, de pueblos, regiones y por lo tanto de la nación misma. Porque tú sabes que la nación está basada en mitos, que sobre todo son del centro del país. Y habría que decir, ¿qué tiene que decir el jarocho? ¿Qué tiene que decir el norteño, el sonorense, el yucateco? ¿Y por qué no también el mexiquense y el huachilango? Porque debajo del gran escudo de la nación, del águila mexica que está ahí en nuestro escudo nacional, hay toda una historia palpitante que está olvidada a veces o poco recordada en los documentos de archivo. Esa historia palpitante, esa historia olvidada o no recordada, puede ser traída a la vida, sacada a la luz, por historiadores que sepan paleografía. Ese es mi argumento, eso es lo que vine a compartir contigo. Lo podemos resumir en investigación, por supuesto, haga su protocolo, cumpla con todas las reglas que le exige la ciencia histórica, pero difundirlo. De otra manera, su tesis estará muy bien y hasta mención honorífica generará. Y sus trabajos tendrán 10, A, B o lo que sea la calificación, pero estará condenada a la biblioteca. Hay que ponerlo a circular. El historiador se enoja porque dice, ay, me esforcé tanto y ya lo tiró, así lo hizo suyo.
Ya lo dobló, así lo hizo suyo. Ya lo enrolló, así hizo suyo lo que usted hizo. Tenemos miedo de que la sociedad critique lo que hacemos. No tengamos miedo. Difundamos, sometámonos al escrutinio. El escrutinio de nuestros profesores, de la academia, es duro, pero el más duro es el del público. No te entendí nada, Leopoldo. Está muy padre lo que dices, pero no te entiendo. Tu terminología es tan técnica que tu libro me da una flojera infernal. ¿Estoy explicando? Sometámonos al escrutinio. Oye, está muy padre, pero ¿no lo podrías traducir a una infografía? Oye, qué buena onda, pero ¿no podrías grabar un video? Estoy explicando. Y pienso que si seguimos por ese camino, la paleografía cobrará una vida y una trascendencia diferente. Lo que hacemos a puerta cerrada, nuestros estudios, nuestras lecciones, nuestro línea por línea, nuestros criterios de transcripción, son fundamentales y tienen que traducirse justamente en un discurso de este tipo. Aquí traje solamente un repertorio corto, no exhaustivo, solamente ilustrativo de las formas en que se ha presentado lo que nosotros hemos venido haciendo durante casi 10 años. Postales, trípticos, folletos, libros, programas de televisión, de radio también, podcast, blogs, videoblogs, exposiciones, recorridos, conferencias, charlas, ponencias. La intención es llevar a las personas que constituyen justamente la gente, la heredera actual de lo que nos muestran los documentos, esa gente de a pie, ¿sabes? Esa gente que no usaba toga, esa gente que no usaba vestidos caros, finos, no, la gente de a pie, los novohispanos de veras, están palpitando en los documentos. Tendríamos que llevarlo a los herederos históricos de ellos, la gente de a pie, la gente que viaja en metro, la gente que viaja en microbús, la gente que suda mortalmente en la línea 6 del metro, ¿no? Esa es la idea. Aquí está el signo de nuestros tiempos. Yo termino, esa es mi conclusión, eso es lo que vine a compartir con ustedes. Y quiero despedirme con esta frase del gran historiador Salustio, uno de mis favoritos personales desde que lo descubrí en mis clases de latín, y que nos recomienda esto: que nos esforcemos notablemente. Dice antes de esta frase: esfuércese notablemente, ponga todo su empeño el que quiera destacarse entre el resto de los seres humanos, de los hombres. ¿Para qué? No pasen su vida en silencio como las bestias. Y sigue, esclavas de su estómago. Los historiadores tenemos esta posibilidad, porque no solamente requiere mucho empeño y muchísima práctica la paleografía, de otra manera no se aprende, sino aquí está el profesor que lo diga, lección tras lección, lección tras lección. ¿Y qué vamos a hacer con eso? No pasemos nuestra vida en silencio, no nos lo callemos. Ya pude transcribir procesal encadenado, qué bueno soy, qué padre. ¿Y qué haces con eso? No pases tu vida en silencio, no lo hagamos. Sigamos el ejemplo de Salustio, que propone esta frase en su texto acerca de la conjuración de Catalán. Muchísimas gracias por su atención. Pues yo agradezco al maestro Leopoldo esta apasionada charla que nos ha dado acerca de sus trabajos paleográficos en el archivo histórico de Huehuetoca y en el archivo parroquial. Muchachos, ¿qué comentarios tienen? ¿Qué inquietudes? Nombre primero. Nombre, Eduardo Gabriel. Mi comentario con respecto a todo esto es que se siga uno mejorando con respecto al día anterior, el estudio de la paleografía, y
Y no como dice la frase de no vivir en silencio, pero también es no vivir siendo conformista, sino seguir mejorando más, porque de eso se trata de la formación del propio historiador. Porque si no expanden redes, vínculos y otras ramas que estudian, o otros estudios que estudian la misma historia de los propios historiadores, si no lo expande más allá, entonces la profesión no va a servir de nada. Por eso no hay que ser conformistas. Y por lo mismo que dijo la frase de no vivir en silencio en evento te cora, así como los demás. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Viridiana Jiménez y pues la cuestión aquí es de que pues sí es algo una charla muy enriquecedora. Muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento, pero yo creo que siempre nos topamos con la pregunta de ¿y cómo se financia, ¿no? Esto en un libro, una exposición, a quién acercarme, qué institución, porque es muy bonito crear conocimiento y hacer artículos para la revista, pero ¿cómo de tu experiencia nos podrías compartir qué fue tu acercamiento hacia sí sacar la verdad y sí enriquecer, ¿no?, la cultura del pueblo, pero también pues ganarse el pan, ¿no?, porque no es pues tampoco una cosa tan sencilla, ¿no?, ni que se nos plantee a lo largo de la carrera. No, gran pregunta. Es un ejercicio de relaciones públicas. Lo que yo hice fue generar un proyecto, de hecho así se llamó, oficialmente se llamó Proyecto Historiográfico, y lo propuse, creo que jugó un poco la suerte a mi favor, lo propuse al candidato ganador en el municipio. Bien dices, tenemos que ganarnos el pan, y así me lo gané. Estos recursos fueron propios del ayuntamiento. Como había un proyecto, hay un presupuesto anual y el proyecto estaba financiado desde el inicio del año. Esa es una estrategia que hay que hacer, porque de otra manera no puede salir de nuestra bolsa. Estoy de acuerdo contigo, no podemos nosotros financiar algo de esta envergadura, ¿no? En el caso de la experiencia en el archivo municipal, yo fui funcionario público, entonces desde el cargo público impulsamos esto. Quiero decirte que en el archivo municipal nunca había habido proyecto. Era un área que decía, no, pero ustedes no hacen proyectos. No, ¿cómo no? La ley orgánica no me impide hacerlo, entonces lo voy a hacer. Y lo hicimos. Entonces, a veces es buscar lo que todos han pensado que no se podía o no se debía, y lo hicimos. Sin violar ninguna norma, con nuestro proyecto, con nuestros indicadores. Desde luego hay una talacha de planeación estratégica que no siempre es tan agradable, pero hay gente que sabe de esto y a veces también son compañeros de trabajo. Tiene que pedir ayuda. Por eso digo, relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo logro que sí se financie? ¿Cómo lo consigo? En el caso de la iglesia tiene el mandato canónico de conservar esto. Y en la medida de posible, a la iglesia militante, que es la que estaría en esta tierra, dárselo a conocer. Así que, vamos, uno no puede llegar diciendo, es tu mandato canónico y yo quiero ser el conducto, pero otra vez relaciones públicas. ¿Cómo podemos lograr que el patrimonio que tu parroquia, que tu archivo parroquial tiene, sea del conocimiento de tu feligresía? Porque eso constituye también parte de la cura de almas. Sabiendo esto y haciendo otra vez un proyecto, podemos lograr que la iglesia financie esa exposición como la que hicimos nosotros ya hace unos años, en 2009. Una tercera vía es por medio de una ONG. Una ONG bien constituida tiene gestores de recursos que tienen bastante hecho el camino para conseguir este tipo de donativos, normalmente deducibles de impuestos, por eso debe ser a partir de una organización no gubernamental, ¿no?, de la sociedad civil. Y esa es una forma de hacerlo, de generar. Por eso yo comentaba que puede ser un campo laboral, porque de hecho lo es. Oye,
vas a estar en Bicentenario. ¿Tienes ya un proyecto? No, yo tengo uno y te lo propongo, ¿te interesa? ¿No? Ahora vamos a vivir otro bicentenario, en este caso de la consumación de la independencia, que es lo que hablábamos ahora, ¿no? Yo lo llamo un pretexto, porque oficialmente eso, la cultura vende, ¿eh? ¿Tú por qué crees que Banamex le mete tanto dinero o BBVA? Es que vende, da prestigio, la historia da prestigio, ¿no? Entonces, ahí está la clave, relaciones públicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Para un municipio de 120,000 personas, para el bicentenario pues no tenemos, sorpresa, aquí está el historiador, ¿me dijiste Viridiana? Aquí está Viridiana y tengo una propuesta. Sé que tienes esto en tu archivo, sé que está pasando esto y podemos generar. Yo no sabía exactamente qué ver en el archivo hasta que trabajé en él. Yo sabía un poquito porque estaba planeando mi tesis y tenía que descartar qué cosa me servía y qué no, por eso es que yo sabía que había ahí material para generar. Entonces, esa puede ser la forma de financiación. Buscar que haya el espacio laboral para el estudiante y que debido a eso sea el detonador que articule el proyecto. Sería mi respuesta. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Galván y mi pregunta es, hoy en día, ¿en qué condiciones se encuentran los archivos y qué tan fácil es el acceso al archivo? Bueno, tenemos una ley de acceso a la información federal. Ahí está. Se pueden dar prórrogas en muchos casos, pero si usted pide consultar in situ el documento y no está reservado y no está clasificado como delicado para seguridad nacional o que afecte intereses de gente que está viva, pensando en el parroquial, puede acceder a él sin problema. Hablando de la administración pública y sobre todo la municipal, hay cuadros clasificadores que están publicados, entonces es relativamente fácil conseguirlos a través de las dependencias de los estados y básicamente ya sabemos qué hay. Por lo tanto, la solicitud de información puede ser muy específica. Si quisieras de verdad ir y consultarlo, también se puede pedir eso. Por el lado de los archivos parroquiales sigue siendo restringido y la verdad ahí hay que hacer mucha labor, decimos, de picar piedra, porque las diócesis son muy celosas de cierta documentación. Lo que se tiene que hacer entonces, otra vez, es relaciones públicas. Relaciones públicas. No tienes que ir a besarle el anillo al obispo, puedes saludarle, pero siempre que se vea la intención, el profesionalismo, el interés de abrir el documento, a ver, busco esto, soy tal, relaciones públicas. De preferencia, este es un consejo para el caso de los parroquiales, abre muchas puertas una carta de tu párroco. Personalmente no soy feligrés de San Pablo Huehuetoca, o sea, no soy un asiduo. Sin embargo, mis estudios de historia me llevaron, mi experiencia en Vizcaínas, en el archivo, me llevó a conocer bastante de la liturgia católica y bastante del funcionamiento de la iglesia como tal. Eso ayuda. Una carta del párroco abre muchas puertas. Para la entrevista con la persona que vieron, mi llave fue la carta del párroco. De hecho, ya después vino el reto pero primero yo debía tenerlo enfrente. Una vez que usted lo tenga enfrente, convénzalo, acomode lugar, de que usted es el historiador que le esperaba. ¿Sale? Entonces, oficialmente no hay archivos cerrados. Oficialmente. Así que vale la pena intentar tocar la puerta. Gracias. Buenos días, yo soy Jesús Alberto Cadena Martínez, del tercer semestre de la licenciatura en Historia. Últimamente me ha generado interés este tema de la microhistoria o la historia local, y más que nada el interés que usted nos presentó por la divulgación a mí me genera mucho ímpetu, y quisiera preguntarle si este tipo de trabajos se pueden llevar a cabo en todos los municipios, o si hay como limitantes bueno, supongo que cada caso es específico, ¿no? Pero me gustaría que este tipo de proyectos se expandieran a más regiones y, bueno, si de ser posible. Sí, cambió la ley orgánica municipal, al menos en el caso del Estado de México les puedo decir, la ley orgánica ya cambió.
Uno de los cambios, saben que es el repetir trienio. Otro de los cambios es que ahora los municipios están obligados, ya no es optativo, es obligatorio que generen una convocatoria abierta para ocupar el cargo de cronista municipal. El cronista municipal tendrá que difundir el acontecer cotidiano del municipio, pero también encargarse del archivo histórico. Por lo tanto, el perfil que se recomienda es de historiador, en primer lugar. Desde luego vamos a ver gente de derecho, tenía que decirlo, de administración, perdón, lo siento, de administración, con todo respeto, tengo amigos de derecho, pero o gente entusiasta pero sin bases. Sin embargo, la ley obliga al municipio que la convocatoria contemple primero historiadores. Ahí hay un primer punto a favor de cómo generalizarlo. Las restricciones que hay son solamente las de la ley de acceso a la información. Solamente que se difamara a alguien o que se declarara persona non grata de acuerdo a la información a alguien, habría una mordaza. De otra manera no la hay. No la hay. Y todavía está pendiente, ahí tengo que decirlo, el sueldo, porque se le da el cargo honorífico. Sin embargo, si optas, si concursas, por ejemplo, por la cartera de archivista municipal o jefe del archivo, puede ser la manera. No hay un cargo de historiador municipal, el de cronista es honorífico, no tiene sueldo. Sin embargo, pudiera ser como la manera, ¿no? Estar donde están los documentos, administrarlos. Tendrás que administrar el fondo administrativo, valga la redundancia, o sea, documentos de ayer. Pero la cereza del pastel, la carnita, está en el archivo histórico, donde va a haber de todo, hasta periódicos de Maximiliano, ¿no? Aquí llaman antiguo. Tanto que nos faltaría por hablar, ¿no? Encontramos una serie casi completa del diario del Imperio, ¿no? Sensacional. Entonces, no hay tantas restricciones. Pienso que a partir de ese cambio en la ley orgánica puede uno agarrarse. Pero relaciones públicas. Hay un regidor encargado de cultura. A veces hay un encargado de cultura. ¿Sale? A veces hay una dirección, depende del municipio qué tan grande sea y cuáles son sus prioridades, y puede ser por ahí, ¿no? Otra gran opción es hacer el servicio social. Yo sé que todos queremos hacerlo en el instituto de no sé qué, y aquí, no sé qué. Está bien, está padre, pero a veces los lugares no son tan abiertos. Ahí está la clave. Entonces, pues quédate, ¿no? Quédate. ¿Para qué te vas? Diste tu servicio y podría haber un espacio. Son cargos que duran 3 años, pero como primer trabajo no estaría mal. No sé si contesto. Sí, bueno, entonces todos los municipios cuentan con un archivo y un cronista. Deberían. Ajá. Por ejemplo, Tultitlán, mis respetos para el arqueólogo Luis Córdoba Barradas. Es cronista y es arqueólogo. Pero en otros municipios, a veces el cronista es muy entusiasta, pero no tiene la formación histórica. Todos deberían tenerlo. Por ejemplo, en Huehuetoca tenemos documentos de 1821, el que nos sigue en antigüedades de Tepoztlán. Todos los demás son del 60, 56, por más de un proceso que ha sucedido, ¿no? También habría que ver eso, porque a lo mejor los documentos que obran en el acervo no tienen más de 50 años. Eso limitaría un poco. Se puede hacer algo, pero pues no podríamos hablar de temas de independencia, de revolución, de conocimiento. Pero salvando eso, debe haberlo, cronista y archivo. Y el cronista debe encargarse de la historia. Muchas gracias. Pues buenos días. Bueno, yo soy Bernardo Basurto. Yo estuve un tiempo laborando en el Archivo Histórico Municipal de Nicolás Romero. Muchos casos, bueno, sí, luego identifiqué los problemas de cómo están los documentos, la falta de mantenimiento y todo eso. Bueno, yo estoy haciendo un proyecto precisamente sobre el personaje histórico. Yo ahí en el archivo que tú tienes a cargo, o tuviste a cargo, ¿has llegado a ver o encontrar indicios de la guerra de reforma al Segundo Imperio referente a todo este ir y venir de guerrillas, gavillas, del Imperio, de la República, de Chinacos? Sí. Bueno, para empezar, quizás seamos parientes. ¿De qué Basurto eres? Yo soy del DF, ¿no? Originalmente, pero mis 3 generaciones atrás estamos hablando que eran por Hidalgo, por allá,
fíjate, siempre hay un primo cerca. Mira, sí, de hecho la investigación la cortamos hasta antes de la intervención norteamericana y el siguiente paso era justo ese. Hemos encontrado bastante información al respecto, tanto de intervención norteamericana como de todo, y decías tú bien, el ir y venir durante la intervención francesa. Sí la hay. No sé cuál es el estado de conservación actualmente. El archivo existe, sigue ahí, hasta donde entiendo las cajas siguen donde las habíamos dejado, y sería cuestión de pedir el acceso a él. Hay información, incluso pudimos ayudar a un par de municipios vecinos, que son Coyotepec y Teoloyucan, con temas que datan justamente de esta época, porque es cuando ellos afianzan sus ayuntamientos, especialmente Coyotepec. Entonces la información está y es abundante, pero te mentiría si te dijera la revisé toda, porque nos dio tiempo en los 3 años y el tema estaba enfocado solamente a partir de la primera fundación del Estado-Nación hasta el primer quiebre, que es antes de la guerra con Estados Unidos, ¿no? Pero hay información, está y a disposición. Sí, porque me parece muy interesante, bueno, como tú decías que encuentras cada cosa. Por ejemplo, acá se encontraba documentos sobre, haz de cuenta que le pedían una leva al ayuntamiento, bueno, a la municipalidad de Montebajo, que se llamaba en aquel entonces, para pedir una leva para combatir una incursión norteamericana en octubre de 1848, o que no dieran los impuestos que se estaban cobrando a la capital ocupada por Estados Unidos. Sí, hay hay tránsito de irlandeses, sí, exacto. También aquí había una pieza que se robaron en un museo en Europa. Estamos hablando de 1898, creo que es el documento. Y sí, es muy rico el archivo municipal, pero la desgracia es que pesa mucho que no te apoye el presidente municipal o el secretario del ayuntamiento. Como tú decías que estaban obligados, ahorita van a estar obligados para hacer lo de la convocatoria para el cronista, pero antes no más, ¿no? Y digamos, hubo un tiempo en que el secretario del ayuntamiento quería ser el cronista. No me extraña. Y eso fue un problema que no tiene, un problema, Sí, sí, que para él era esto negro, no es blanco, no, es negro. es cierto, yo coincido con eso. Sí, debo decir que sí. Son relaciones públicas, insisto, y a veces no hay tanta cordialidad, ¿no? Sí, yo debo decir que hay que reconocer que el secretario de ayuntamiento que me tocó fue bastante abierto en el sentido de dejarnos trabajar y decidió que no era su área de especialidad y no interfirió demasiado, ¿no? Siempre nos apoyó, la verdad. Y cuando no lo hay, es cierto, hay muchas cortapisas, incluso presupuestarias. Así es. ¿Alguien más? ¿Se vuelve a repetir? ¿Sí? Tú nos dijiste que aprendiste esto de el archivo y la organización del archivo de acuerdo a la empiria, ¿no? Y una persona que explicó todo eso. Pero ¿cómo nos podrías recomendar acercarnos, o si sabes de algún curso, digo que no sea tan costoso, o que sea accesible para poder empezar a instruirnos sobre eso? Porque muchas veces sí nos topamos con esto de las hojas sueltas, no saber qué hacer, cómo clasificar un documento, ¿no? Sabemos los elementos y sabemos qué es, pero realmente no tiene un fondo documental. Bueno, debo hacer un poco recapitular. Es que no sé si ya me extendí, pero trataré de ser breve. Yo empecé con archivos parroquiales. Esto de picar piedra, teníamos un grupo de puro entusiasta, un arquitecto, el arqueólogo Luis Córdoba, un lingüista de la ENA, que también era músico, servidor, más de una persona interesada, y entonces nosotros pues veíamos la cruz a pie de Cuautitlán, íbamos a ver las pinturas olvidadas de Zumpango, por cierto muy buenas, documentos en la catedral, en nuestros archivos, de aquel lado los más antiguos están en un pueblo llamado Huipoxtla, y así lo fuimos haciendo, ¿no? De 1561 creo. Así lo fuimos haciendo. Entonces, sobre la práctica, yo tuve la fortuna de charlar con el maestro Jorge Garibay, que estaba en Adavi de México, ya sabes, Alfredo Carpelú y toda la lana que trae. Así es como él deduce impuestos, ¿no? Y de la mano del maestro Jorge, es como yo
descubro la información, los materiales, está publicado, está en internet. Cómo hacer un cuadro de clasificación, eso es lo básico. Luego, los dos principios archivísticos, ¿no? Que son el principio de procedencia y de orden original. Pero son cosas que él nos cuenta, pero nosotros lo veíamos en internet, debo ser sincero. Nunca tuve en mis manos un libro de archivística hasta mucho tiempo después. Yo lo que recomiendo es eso, un acercamiento a partir de la red, porque básicamente está puesto todo allí. Una vez que entendemos esos dos principios, los dos principios archivísticos básicos, armar un cuadro de clasificación puede seguirse haciendo la norma internacional que se llama ISAT-G. Ya ves que está en los 90 se puso muy de moda hacer normas de todo, para empresas, para escuelas, la licenciatura certificó, etc. Y hay una norma internacional para la clasificación de fondos documentales, se llama ISAT-G, ISAD-G. El guión G es por general, es una norma general, es internacional. Esa puede ser un buen principio, sin embargo es complicada y difiere mucho de la tradición archivística nacional. Sería bueno ver la norma y compararlo con las publicaciones del Archivo General de la Nación, que son muy chiquitas, muy cortitas, algunas están cargadas en la red, otras todavía se pueden conseguir en alguna librería de viejo o en el mismo archivo de la General de la Nación, y puede ser un buen parangón para comparar cuál te conviene más y en qué archivo, ¿no?